Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a dar comienzo a la clase número 5 del curso de reparación y programación de celulares de EVIS. Bueno, en esta clase lo que vamos a ver, lo que vamos a estar viendo, ya nos vamos a meter de fondo, un poco más a fondo en lo que es la electrónica y lo que sería la reparación que nos va a servir, perdón, que nos va a servir luego para las reparaciones físicas, lo que sería en placa. Ya con esta clase vamos a empezar a ver y vamos a tener en claro los que son los conceptos de, de lo que es voltaje, amperaje, conductividad, resistencia y demás. Bueno, como todos ya sabemos, todo componente electrónico trabaja con electricidad. Nosotros tenemos como técnicos en reparadores de celulares tenemos que empezar a manejar todo este tipo de conceptos, ya que va a ser la base. Yo siempre les digo que lo que es eh, en el curso, bueno, está separado en dos partes, la parte de reparación física y la parte de reparación de software. Y bueno, en la parte de reparación física tenemos que comprender los conceptos principales de la electricidad y de la electrónica, porque vamos a estar trabajando constantemente. No nos vamos a poner a hacer cálculos en algún momento, ¿no? No vamos a tener que medir y calcular el consumo de un equipo o calcular lo que es el voltaje que puede llegar a necesitar una placa para que funcione. Todo eso nosotros ya lo tenemos preestablecido. Lo que sí vamos a necesitar saber es qué es cada cosa y qué función cumple dentro de lo que es ¿cómo se llama? Lo que es la electrónica. Bueno, para empezar, tenemos tres conceptos importantes de lo que, dentro de lo que es la electricidad. La podemos separar en tres partes, eh, la electricidad, perdón. Tenemos voltaje, amperaje y resistencia. ¿Está? Ustedes dirán, pero todo es corriente, no, todo es corriente, no. Eh, cada, cada término es una parte de lo que es la electricidad. Y bueno, cada uno es un comportamiento distinto que tiene. El voltaje, vamos a usar la analogía de un río, de un caño de agua. El voltaje sería la fuerza que tiene el caudal del agua para ir hacia un lugar. ¿Está? Lo que es el amperaje sería el, el caudal, la cantidad de agua que va a pasar por un punto en una determinada cantidad de tiempo. Y la resistencia, bueno, la misma palabra le dice, la resistencia va a ser lo que impide el paso de este caudal de agua. Eso lo vamos a tener que tener muy en cuenta a la hora de trabajar. ¿Por qué? Porque hay que saber diferenciarlo. Un equipo se me puede quemar por mucho voltaje y no por mucho amperaje. ¿Está? Yo puedo tener un cargador de 5 amperios y si mi equipo consume 2 amperios, lo puedo conectar de la misma manera, lo puedo conectar. ¿Por qué? Porque mi equipo simplemente va a consumir 2 amperios. ¿Está? Distinto es el caso que si mi equipo es de 2 volts y lo conecto a un cargador de 5 volts, ahí lo voy a reventar. Ahí lo voy a quemar. ¿Por qué? Porque el paso, la fuerza que aguanta mi equipo es mucho menor a la que me está entregando la fuente. ¿Está? Entonces, ese concepto lo tenemos que tener siempre claro. Entonces, cuando hablamos de consumo, vamos a estar hablando de amperaje. ¿Está? Cuando hablamos de voltaje,
vamos a estar hablando de lo que es la electricidad. La electricidad, la fuerza de la electricidad. Perdón. ¿Estamos? Entonces, otro concepto, bueno, que esto, bueno, yo por ahí no me voy un poco más profundo, más a lo que es el, el concepto de electricidad más físico. La electricidad es el salto de electrones de me sale el núcleo, perdón, de un átomo hacia otro, ¿está? Va saltando los electrones. Y eso es lo que va generando la fuerza y el amperaje. Esto me lleva a que nosotros siempre vamos a estar trabajando con materiales conductores y no conductores. Ahí tenemos continuidad. O sea, un material conductor es un material que me permite el paso de electrones. Un material no conductor es un material que se resiste más al paso de electrones. Eh, los metales son altamente conductivos, los plásticos no son conductivos. Entonces, nosotros por eso, cuando hablamos de pistas en la placa, la pista es un camino de un material conductor que me permite que los electrones o la señal eléctrica llegue del punto A al punto B. ¿Está? Que esto me lleva a otro, a decir, bueno, a cómo mido todo esto. Nosotros para medir todo esto dentro de una placa, lo que vamos a estar usando, una de las herramientas primordiales es el tester. ¿Tá? Pero para nosotros saber usar un tester tenemos que tener claros estos conceptos, porque nosotros vamos a tener que saber dentro de la escala del tester, si ustedes vieron el tester, bueno, el material está dentro de las distintas escalas que tenemos continuidad, tenemos amperaje, tenemos voltaje. ¿Está? Por esto, una de las partes un poco más teóricas y más duras del curso. Pero hay que tenerlo en claro esto, porque si no el día de mañana, si no tenemos en claro esto, no vamos a poder diagnosticar y resolver algunos problemas rápidamente. Paréntesis. Siempre hay que tener un buen diagnóstico del equipo o del problema que se nos presenta. Si nosotros tenemos un buen diagnóstico, va a ser mucho más factible que encontremos el problema y que lo podamos resolver más rápidamente. Si no sabemos qué está pasando en una placa o en el componente que nosotros querramos reparar, va a ser mucho más complicado identificar el problema. ¿Tá? Caso, un botón es simplemente un switch que cierra el circuito para que la señal eléctrica pase. Muchas veces cuando falla ese botón es que el mismo botón cuando lo presiono no está cerrando. Si yo presiono el botón y no me está dando continuidad, porque el botón lo único que hace es dar continuidad para que pase la señal, el equipo, bueno, no encenderá, no bloqueará o no hará lo que tenga que hacer. Pero ¿cómo me doy cuenta de eso? Midiendo continuidad con el tester. ¿Tá? Si yo sé este concepto, lo primero que voy a hacer, voy a ir a ver cómo está ese botón. ¿Está? Por eso son tan importantes estos conceptos dentro de lo que es la electrónica. Repito, nosotros estamos trabajando constantemente con lo que son materiales electrónicos. ¿Estamos? Y bueno, después de esto nos va a llevar a cómo funciona cada componente dentro de cada componente básico dentro de la electrónica. Eso seguro lo vamos a estar viendo en la clase que viene, seguramente. Es parte del material.
Pero bueno, dentro de los materiales electrónicos, los componentes electrónicos que tenemos, eh, tenemos los diodos, las resistencias, eh, las bobinas y demás. Y cada uno se comporta de manera diferente y cumple una función diferente. ¿Está? Combinándolos es como vamos armando los circuitos electrónicos. Sí, bueno. Yo ahora les quería compartir pantalla. Quería que vean esto de una manera un poquito más gráfica. Vuelvo un cachito al tema anterior. Estaba hablando del tester. Bueno, nosotros, bueno, al saber bien las escalas, sabemos que tenemos que medir. Aparte de un tester, tiene varias escalas, como le dije. Dentro de las escalas tenemos que saber identificar cada una de las escalas. Porque dentro del tester tenemos, no sé, me dicen, sí, mide voltaje. Perfecto, ¿qué voltaje mide? ¿Alterno o continuo? Entonces ahí ya tenemos que identificar los diferentes voltajes. ¿Tá? ¿Cómo lo identificamos? Es cómo se genera el voltaje. Nosotros, el, el voltaje alterno se genera a través de un... Bueno, el voltaje alterno se genera, como lo dice la palabra alterno, se genera a través de un alternador. Si ustedes más o menos conocen el concepto de alternador, es una bobina con un imán en el medio, y cuando el polo del imán gira, se va cumpliendo el ciclo, ¿está? Al tener dos polos del imán, voy a tener una vez una vuelta por un lado, la otra vuelta cuando vuelve, ¿está? Entonces, por eso, ese cambio de polaridad del imán hace que los electrones dentro de la bobina de cobre generen electricidad, energía eléctrica, ese movimiento del imán. Pero bueno, de esa manera tenemos energía alterna. ¿Tá? El concepto de energía alterna ahora no lo vamos a estar usando mucho, tenemos que saberlo, sí, porque después nosotros vamos a empezar a trabajar, sí, casi siempre, o en un 95% de los casos, o más también, con electricidad continua. Como ustedes dirán, ¿cómo es la electricidad continua? ¿Qué diferencia tiene la electricidad continua de la alterna? La electricidad continua es toda aquella electricidad que está generada y una vez generada está filtrada a través de un puente de diodos. ¿Tá? El puente de diodos lo que hace es la onda que yo tengo al pasar por el puente de diodos. Los diodos son componentes electrónicos que su mayor virtud es que dejan pasar la electricidad en un solo sentido, no la dejan volver. O sea, para un lado voy a tener continuidad, para el otro no. Por lo general en los circuitos se usan como para dividir. Entonces, a través del puente de diodo, lo que va a hacer es va a lograr que cuando entre una onda la va a dejar pasar, y al pasar la otra onda que viene por debajo, va a lograr una señal más plana. Que eso es lo que hace los transformadores. El transformador lo que hace es transformar la energía alterna a energía continua. Que la mayoría de los componentes electrónicos están formados de esa manera. Trabajan de esta manera, con esta energía. Así que nosotros cuando trabajemos con el tester vamos a tener que estar utilizando siempre escalas perdón, escala no. Vamos a estar trabajando, cuando querramos medir voltaje, vamos a estar trabajando con voltaje continuo. ¿Está? El voltaje alterno, sí tenemos que saber cómo funciona, pero por lo general vamos a estar trabajando con voltaje continuo. Tenemos que tener en claro el concepto de alterno, como decía, no lo podemos usar más.
si ustedes siguen investigando, si siguen avanzando después del día de mañana, van a ver que adentro de las placas se empieza a trabajar de vuelta con señales eléctricas, ¿tá? Con ciclos y demás, ciclo de reloj y demás. No me quiero ir tan profundo porque recién estábamos arrancando. Eso ya va mucho más profundo en la parte de lo que es la electrónica en sí. Pero bueno, eso ténganlo en concepto. Todo componente computarizado o cualquier cosa que tenga un microprocesador, tanto celulares, computadoras, trabajan con ciclos de reloj. O sea, el tiempo, no sé si saben, las computadoras tienen una pila interna, que aunque no esté conectado a ninguna red eléctrica, mantienen la hora. Y los celulares pasa lo mismo. Antiguamente venían con una pilita, ahora ya está todo alimentado a la batería. Pero todo trabaja sobre ciclos de tiempo, ¿tá? Los ciclos de tiempo de procesamiento son muy rápidos. Cuando hablamos de gigahertz, megahertz, bueno, todavía ya me estoy yendo más abajo. La idea es que entiendan otro concepto. Pero bueno, para que sepan que el día de mañana si siguen, en algún momento se lo van a volver a chocar a cómo funciona la onda. Entonces, eso para que lo tengan claro. Una cosa, volviendo al tema del tester, cuando nosotros tenemos que medir una escala, siempre utilicemos, si vemos un tester, voy a compartir pantalla. Tester. No se confundan tester con pinza amperimétrica, eso es otra cosa. Van a tener algunas funciones similares, pero no, algunas cosas no. Dentro, bueno, voy a dar una imagen que se vea bien, así la pueden ver ustedes. Bueno, fíjense. Acá tenemos toda la escala, ¿tá? Tenemos escala de voltaje alterno, alterna y continua, ¿tá? Después tenemos lo que es la escala de resistencias y iodos, ¿tá? Y también tenemos la escala, bueno, lo que sería continuidad, pero es lo mismo que la resistencia, ¿tá? Que se miden en ohms. Las resistencias se miden en ohms. Siempre que yo vaya a medir quiero medir 5 volts, lo tengo que tener al tester a la ruedita, mientras no sea un tester autorrango. Por lo general los testers económicos vienen con la ruedita selectora. Si son autorrango, bueno, los pongo en la escala de electricidad continua y ya me va a marcar solo. Si no, siempre tengo que medirlo en una escala superior. Tiene que ser la escala siempre superior a lo que yo quiero medir. Si yo sé que tengo que medir 5 volts, me lo puedo poner en 2000 milivolts. Lo tengo que poner en 20, ¿tá? Que va a llegar a medir hasta 20 volts. Si no, el tester me va a tirar un error que va a marcar un 1. ¿Tá? Otra cosa es cuando midamos voltaje, podemos medir dentro de tenemos una punta negativa, una positiva. No va a afectar en nada si ponemos las puntas invertidas, simplemente nos va a colocar un menos adelante del, como se ve acá.
un menos adelante de la medición, diciendo que están invertidas las puntas. Eso nos avisa que las puntas están invertidas. Si nosotros, otra cosa, bueno, eso en la escala de voltaje. Si nosotros quisiéramos, medir amperaje, sí vamos a tener que medir, no se mide igual que el voltaje dentro de, en paralelo, sino que se va a medir dentro de la línea, sobre la línea del positivo. Está. Y una cosa muy importante también saber es cómo van las puntas del tester, dónde van conectadas. La punta tierra siempre va a ir al puerto COM, que va a ser tierra, y mi punta roja, dependiendo de que quiera medir, en este tester se ve bien, voy a medir en amperaje. Si yo quiero medir amperajes bajos, me va por lo general a marcar donde lo conecto, puede ser o en esta punta, o si quiero medir un amperaje mucho más alto, hasta 10 amperios, que 10 amperios es un montón de consumo, va a ir en la otra punta. Siempre eso tenganlo en cuenta porque puede que rompamos el tester. ¿Está? El tester siempre va a ser una herramienta fundamental dentro del taller nuestro, dentro de nuestro taller. Lo vamos a estar utilizando mucho, más que nada a la hora de reparar y medir, aparte para chequear y testear que el trabajo haya quedado bien. Bueno, para pasar un poquito en claro, yo le quería mostrar un pequeño videíto que encontré de cómo funcionan las corrientes, los diferentes símbolos y demás. Diferencia entre corriente alterna y continua, que esto es un poco lo que les estaba hablando. Y simplemente la corriente es el flujo de electrones a través de un material conductivo. Bueno, bueno, nosotros siempre vamos a estar trabajando con materiales conductivos. Acá tenemos los dos tipos de corrientes: corriente continua, que es por lo general la que genera una batería, la que pasa por un transformador, esa es la corriente continua. Y la corriente alterna, que es la corriente generada por algún generador, como bien se dice, que es acá lo que le explicaba de la onda. La que encontramos en la red eléctrica. Ahí está. Y bueno, acá como decía, la que genera la batería o algún tipo de esas transformadores. La corriente continua, corriente directa, bueno, también tenemos otro tipo de corriente que nosotros las podemos crear nosotros mismos, que es la corriente estática, que acá abro un paréntesis con la corriente estática, que vamos a tener que tener mucho cuidado, porque el mismo roce, el mismo andar, uno puede generar corriente estática. Por eso es importante el uso de guantes o las muñequeras antiestáticas, para no dañar las placas o darle una descarga a las placas que estamos reparando o intentando reparar. Bueno, acá hablo un poquito de cómo se genera en forma natural la corriente y demás. Un segundito. Eso era más que nada para que le quede claro bien la diferencia, así lo empezamos a identificar. Un segundito. Vamos a cerrar, perdón. Bueno, y este otro video que le quería mostrar es lo de los materiales conductivos. Nosotros también vamos a estar trabajando y lo tenemos que tener en claro también esto, porque muchas veces vamos a tener que aislar un componente del otro. Entonces vamos a tener que saber identificar
qué material conduce la electricidad y qué material no conduce la electricidad. Otro, mientras vemos esto, bueno, un material, fíjense, bueno, acá se enciende el foco con un pedacito de cable, simplemente una batería con un circuito muy simple, y ahí nos marca como un material conductor. Un material no conductor es el plástico, lo que recubre. El lápiz, el grafito es un material conductor, la madera no. Ahora, si agarra la punta de la mina en el lápiz, sí va a encender, porque el grafito sí es conductor. Lo mismo con el metal y el plástico. Por eso los buscapolos, bueno, vienen recubiertos de plástico, pero nosotros lo podemos hacer de masa para que funcione. Esto es un ejemplo simple, hasta medio tonto quizás, pero bueno, para que quede claro y no cometamos más ganas a la hora de trabajar. ¿Está? Esto siempre hay que tenerlo en claro. Bueno, como decía, el plástico, los metales son todos conductivos, los plásticos casi ninguno. Y el agua en sí, este es un punto a tener en cuenta, el agua por sí sola no es conductiva. Lo que la hace conductiva es la sal que está presente en el agua. Si el agua es agua destilada, no va a conducir electricidad. Ahora, si es agua salada, sí va a poder conducir la electricidad. ¿Tá? Eso tengan en cuenta. En algunos casos se puede llegar a limpiar una placa con agua destilada, pero siempre es más recomendable lo que es el alcohol isopropílico, ¿tá? Porque va a generar, remueve más fácil las sociedades. Por eso, el agua, repito, el agua destilada no es conductiva. El agua salada, agua de la canilla, es agua que tiene sarro, que tiene sales, que no está filtrada al 100%, entonces sí tiene sales. No se le ocurra limpiar porque digo que el agua destilada no es conductiva, voy a limpiar una placa con agua de la canilla, no. El agua destilada no es conductiva, el agua de la canilla sí es conductiva. Tengan cuidado con eso. ¿Tá? Así que bueno. Y bueno, otro de los conceptos que tenemos que tener bien en claro a la hora de identificar, a la hora de trabajar con electrónica, la ley de La ley de Ohm es muy sencilla, pero nos va a servir para identificar los diferentes, las diferentes partes de la electricidad. Esto que yo le venía diciendo de lo que es el vol. Mira, acá se ve bien. Simplemente vamos a usar esta imagen. La ley de Ohm expresa la relación entre voltaje, resistencia y corriente en un circuito eléctrico. ¿Tá? Voltaje va a ser voltios, la I representa la corriente, que sería amperios, y la R resistencia. Con estos tres yo voy a poder, con esta fórmula, voy a poder encontrar, si yo sé el voltaje y sé la corriente, puedo encontrar la resistencia que va a ser apropiada para ese circuito. Si yo sé la resistencia, perdón, el voltaje y la resistencia, voy a poder encontrar en qué amperaje va a circular por ese circuito. Y si yo sé la resistencia y la corriente, voy a saber qué voltaje puedo llegar a tener en ese circuito. ¿Se entiende?
Son los tres componentes que conforman la electricidad. Esto, a ver, ya lo voy a adelantar el video para que sepan. A ver, para que se muestren las cosas. Ahí está haciendo los cálculos. Estos cálculos no los vamos a hacer. No nos vamos a poner a sacar cuenta de cuánto tiene que... Quizás alguna resistencia lo podemos llegar a sacar por esto, por este cálculo, sabiendo qué consumo tengo y qué voltaje tengo, puedo saber qué resistencia o de cuánto tendría que ser la resistencia que hay. En el caso, como hablábamos el otro día, que en un diagrama no lo puedo encontrar o no encuentro el diagrama y identifico que lo que está fallando es una resistencia, entonces sin saber podría llegar a saber qué resistencia es la que está fallando, de qué valores, y así poder encontrar un reemplazo fácilmente. Las fórmulas son sencillas, ¿se entiende? No se entiende bien clarito. Si yo quiero encontrar I, que es corriente, voy a dividir voltaje por la resistencia que yo tengo, por resistencia. En este caso el circuito es de 10 volts y la resistencia que está en el circuito es de 8 ohms o 8 ohms. ¿Se entiende? Así que bueno, vamos a dejar de compartir la pantalla. Bueno, para darle un cierre a la clase, es muy importante que lo sepan a todos estos conceptos. Dentro del material de estudio ahí está más explayado, y en el clase a clase también está bastante más extendido el tema. Léanlo, siéntense, agárrenlo con tranquilidad. Esto es la base de todo. Si yo entiendo esto, me va a ayudar mucho a la hora de encontrar las fallas y voy a poder llegar a resolver mucho más rápido los inconvenientes que se me presentan. ¿Está? Así que bueno, esto fue todo y nos estamos viendo la clase que viene. Chao, chao.